¿Qué sucedió con el panteón de deidades africanas después de la llegada de la Biblia al continente? Una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que esconde uno de los enigmas espirituales e históricos más vastos de la humanidad. Durante siglos, los pueblos africanos adoraron a sus dioses, los rodearon de respeto y reverencia. Cada tribu, cada etnia tenía sus propios dioses patronos, realizaba rituales sagrados y honraba a los ancestros elevados al rango de espíritus. Estas deidades no eran simplemente personajes mitológicos, eran entidades vivas que impregnaban la cultura, la espiritualidad y la vida cotidiana de las civilizaciones africanas. Sin embargo, con la aparición de la Biblia la situación cambió drásticamente. Las concepciones establecidas fueron derribadas, las creencias silenciadas, y los antiguos dioses pasaron a ser percibidos como demonios, ídolos falsos o simplemente fueron entregados al olvido. Lo que alguna vez fue considerado sagrado quedó prohibido. Lo que era espiritualidad a los ojos de muchos se convirtió en paganismo. Pero, ¿quién tomó la decisión de la desaparición de estos dioses? ¿Quién determinó qué era santidad y qué debía ser erradicado? Y lo más importante, ¿dónde se encuentran ahora estas entidades? ¿Fueron destruidas, silenciadas o simplemente ocultas? Se trata de un viaje profundo y aleccionador que permaneció en la sombra durante siglos, oprimido por el colonialismo religioso, la asimilación cultural y los intentos sistemáticos de reinterpretar la espiritualidad africana a la luz de la teología occidental. La llegada de la Biblia a África no fue simplemente un acto de evangelización, sino un poderoso movimiento político, cultural y espiritual que cambió para siempre el mapa de las creencias religiosas en el continente. En este proceso los dioses africanos sufrieron pérdidas enormes. Muchos de ellos fueron demonizados, reducidos a fuerzas impuras en los tratados teológicos. Los orishas, espíritus del agua y otras deidades, pasaron a ser vistos como una amenaza para la salvación. Los rituales ancestrales fueron condenados, los sacerdotes perseguidos y los símbolos sagrados destruidos en el fuego. Otros dioses fueron secretamente absorbidos por las tradiciones cristianas, dando origen al sincretismo religioso. Es sabido que muchos santos, venerados en África y América, heredaron características, poderes e incluso arquetipos de los antiguos dioses. Pero también hubo quienes fueron completamente borrados de la memoria, dioses cuyos nombres fueron arrancados de la historia y la conciencia de la gente. Sin embargo, quizás todavía existen en alguna forma espiritual, esperando ser redescubiertos. El propósito de este texto no es confrontar religiones, sino más bien revelar verdades ocultas, fomentar la reflexión y restaurar la dignidad espiritual de un pueblo cuya fe fue secuestrada, distorsionada y condenada durante siglos. Se hablará de identidad, ancestros, fe, manipulaciones y resistencia espiritual. Si alguna vez se tuvo la sensación de que en las versiones tradicionales de la historia religiosa hay lagunas, que algo quedó sin decir, este material será útil. ¿Realmente desaparecieron los dioses africanos? ¿O siguen entre nosotros, disfrazados, sin voz, esperando ser escuchados de nuevo? Ahora que se ha tomado conciencia de la profundidad de este misterio, ha llegado el momento de explorar las raíces históricas y espirituales de donde todo comenzó. Al principio de los tiempos, antes de la llegada del cristianismo con su sagrada escritura, antes de la aparición de los misioneros que traían la palabra de Dios, y antes de las trágicas consecuencias de la colonización europea, los pueblos de África poseían una comprensión única y profunda de lo divino. Este mundo espiritual era vibrante, complejo y lleno de vida, sin necesidad de interpretaciones ajenas o de la aprobación de Occidente. En la antigua África, la espiritualidad no solo complementaba la vida, sino que era una parte integral de ella.
Cada árbol, río, piedra y sonido de tambor llevaba consigo energía, una conexión con lo sagrado y una sensación de la presencia de fuerzas superiores. Las deidades africanas, conocidas por diferentes nombres como orishas, voduns, ensusus, loas, abos y yansas, no eran seres distantes e inaccesibles, encerrados en templos. Vivían entre la gente, compartían sus comidas, participaban en sus danzas, protegían de las desgracias, castigaban las transgresiones, curaban enfermedades y guiaban por el camino correcto. Eran participantes activos de la vida cotidiana. Sorprendentemente, esta conexión espiritual era comunitaria, viva, y se transmitía de generación en generación a través de tradiciones orales, danzas, música y rituales. Cada etnia africana creó un rico sistema de creencias y prácticas espirituales que no solo explicaban el funcionamiento del mundo, sino que también mantenían el orden, la justicia y el equilibrio en la sociedad. La idea de la ancestralidad espiritual ocupaba un lugar central en este sistema. Se creía que los difuntos no desaparecían sin dejar rastro, sino que seguían presentes junto a los vivos, guiándolos en su camino. La gente acudía a los ancestros en busca de consejo antes de tomar decisiones importantes, lo que se manifestaba en la adoración a los egunguns, el profundo respeto a los ancianos y la consulta a los oráculos para interpretar las señales del mundo espiritual. Sin embargo, este orden establecido fue amenazado por la Biblia, un libro aparentemente simple pero con un enorme potencial transformador. Es importante señalar que no se trata de la Biblia como fuente de mal, sino de cómo fue introducida en África y cómo su difusión estuvo estrechamente ligada a procesos de dominación, colonización y borrado cultural. La espiritualidad bíblica en este contexto no fue presentada como un camino alternativo de fe, sino como una imposición, a menudo violenta, y la única verdad posible. El primer contacto con la Biblia se produjo a través de misiones católicas y protestantes, apoyadas por imperios europeos, cuyos intereses iban mucho más allá de la salvación de almas. Buscaban la apropiación de tierras, recursos y mano de obra barata, y vieron en la religión una herramienta ideal para someter tanto el cuerpo como el espíritu. La Biblia, traducida a los idiomas locales, venía acompañada de reglas estrictas, dogmas, restricciones y, a menudo, castigos severos. Todo lo que no se ajustaba a la enseñanza cristiana era declarado brujería, magia negra o idolatría. Imaginemos lo que esto significó para los pueblos africanos. Todo un universo espiritual rico y arraigado durante milenios fue repentinamente declarado ilegal, demoníaco e impuro. Los sacerdotes antiguos fueron perseguidos, los santuarios destruidos y los símbolos sagrados aniquilados en el fuego. No fue simplemente una persecución espiritual, sino una reprogramación del alma llevada a cabo durante generaciones. La gente comenzó a ver su propia fe con vergüenza, miedo y desprecio. El aspecto más cruel de este proceso fue que el reemplazo religioso se presentaba como salvación. Olviden a sus dioses, sus rituales, sus ancestros. Solo entonces serán salvos. Muchas personas, impulsadas por el miedo a los tormentos infernales, la fuerza de las armas o el hambre, aceptaron las nuevas reglas. Poco a poco los dioses africanos fueron relegados a la sombra, a los sótanos de la historia, como si nunca hubieran existido. A pesar de los intentos de erradicación, la memoria de los antiguos dioses y las entidades espirituales ancestrales del continente africano no desapareció sin dejar rastro. Su presencia se sentía en cantos secretos, símbolos en la tierra, danzas en la profundidad del bosque y nombres dados a los niños. Esta memoria se conservó en el sincretismo religioso, donde los santos cristianos, como camaleones, se vistieron con ropas de antiguos dioses africanos para sobrevivir bajo el yugo de los colonizadores.
Es imposible separar la llegada de la Biblia a África del colonialismo. Estos dos fenómenos estaban inseparablemente ligados. En las escuelas se enseñaban historias bíblicas, ignorando la historia y cultura local. Los misioneros llevaban cruces, pero con ellos ondeaban las banderas de las potencias coloniales. Las oraciones cristianas eran bienvenidas, mientras que los cantos ancestrales estaban prohibidos. Se difundían ideas de que los africanos no tenían alma y que debían ser salvados por cualquier medio. Surge la pregunta: ¿cuántas creencias que consideramos verdaderas y sagradas nos fueron impuestas a través del miedo, la vergüenza y la destrucción de otra cultura? ¿Fue nuestra fe resultado de una elección libre o de una imposición violenta? La historia se vuelve política cuando un pueblo pierde a sus dioses y, en consecuencia, su identidad. Un pueblo despojado de identidad se convierte en presa fácil para el dominio sobre su tierra, sus cuerpos y sus mentes. Este proceso afectó a millones de africanos y a sus descendientes en todo el mundo. La erradicación de los dioses africanos equivale al borrado de la autoconciencia espiritual del continente. ¿Sentimos el peso de esta verdad? ¿Somos conscientes de cómo esta desconexión espiritual afecta a generaciones? ¿Con qué frecuencia escuchamos que algo es cosa del diablo? Muchos temen entrar en un terreiro, pero asisten incondicionalmente a la iglesia, sin reflexionar sobre los orígenes de las ideas que allí se predican. Esto es una consecuencia directa de la demonización histórica de la espiritualidad africana. Sin embargo, esta historia está lejos de terminar. Los dioses africanos, a pesar de la llegada de la Biblia, continuaron actuando, manifestándose y adaptándose. Se transformaron en símbolos dentro de la propia tradición cristiana, creando un movimiento silencioso, profundo, lleno de códigos espirituales. Para entender lo que sucedió con los dioses africanos después de la llegada de la Biblia, es necesario entender quiénes eran y quiénes siguen siendo. A pesar de los intentos sistemáticos de erradicarlos, estos seres están vivos y pulsantes en la memoria espiritual de millones de personas. En la espiritualidad africana original, los dioses no eran entidades distantes e inaccesibles, eran reales, concretos y cercanos. A diferencia del concepto occidental de un Dios único, distante e invisible, los africanos creían en un sagrado multifacético, manifestándose en la naturaleza, las emociones, las decisiones e incluso la salud de las personas. Los dioses africanos eran tan reales como el aire que respiramos. Estaban presentes en los ríos, los vientos, los árboles, los truenos, el fuego, las cosechas y los cuerpos de los iniciados. Los orishas, por ejemplo, son los más conocidos de estos seres espirituales. En la tradición yoruba, cada orisha representa una fuerza de la naturaleza y un principio espiritual. Oshala es el creador, Yansa el viento y la tormenta, Ogún el hierro y la guerra, Shangó la justicia y el trueno, Oshun la fertilidad y el agua dulce. No son solo mitos, sino aspectos profundos de la vida y el alma humana. Al adorar a su orisha, el africano cultiva un reflejo divino dentro de sí mismo. En la profundidad de la autoconciencia de los pueblos que habitaban la antigua región de Dahomey, en el territorio de los actuales estados de Benín y Togo, se veneraban los Voduns. Mientras que en el panteón yoruba predominaban los orishas, los Voduns definían las creencias espirituales de los pueblos Fon y Ewe, cumpliendo funciones similares. Actuaban como intermediarios entre la deidad suprema y los mortales, personificando los espíritus del agua, los truenos, los relámpagos, la caza y la fertilidad de la tierra. La estructura espiritual del pueblo Fon se distinguía por una profunda detallación, no inferior a ninguna de las religiones institucionales. Sin embargo, a diferencia de estas, la transmisión del conocimiento no se realizaba mediante dogmas fijados en fuentes escritas,
sino a través de tradiciones orales, ritos, música, lenguaje corporal y una estrecha interacción con el mundo invisible. Los Nkisi, venerados en las tradiciones del Congo y Angola, también representan manifestaciones divinas o, según muchos investigadores, fuerzas espirituales que moran en los elementos de la naturaleza. Los Nkisi sirven como enlace entre el mundo visible y el invisible. Es notable que cada cultura africana desarrolló su forma única de dirigirse a estas entidades, manteniendo al mismo tiempo un principio común: la existencia de una conciencia espiritual que gobierna el ser y se manifiesta en diversas formas, adaptadas a las realidades de cada pueblo. Antes de la llegada del cristianismo, estos dioses eran honrados con orgullo y dignidad. No existía una separación entre la vida espiritual y la cotidiana. Los ritos no eran simplemente un acto formal, sino un código de conexión con lo sagrado. El día comenzaba con el saludo a su orisha protector, acompañado de una ofrenda de alimentos, el encendido de una vela y la ejecución de cantos sagrados. Durante las ceremonias, los iniciados entraban en un estado de trance, siendo montados por los dioses, un fenómeno espiritual en el que el orisha o vodun tomaba posesión del cuerpo del creyente para comunicarse directamente con la comunidad. Estos momentos tenían un enorme significado espiritual y social. En ese tiempo los dioses hablaban, daban instrucciones, hacían correcciones y advertían. La comunidad permanecía en reverente atención. Era en esos momentos cuando se resolvían disputas, se tomaban decisiones importantes y se diagnosticaban enfermedades espirituales y físicas. En otras palabras, los mundos de los dioses y los humanos no estaban separados, sino en un estado de completa simbiosis. Esta conexión profunda y respetuosa entre los pueblos africanos y sus dioses creó un sólido fundamento espiritual durante muchos milenios. Una espiritualidad que no necesita templos lujosos, escrituras obligatorias ni dogmas inquebrantables. La espiritualidad africana se vivía, se sentía con la piel, el cuerpo, la sangre, a través de los golpes rítmicos de los tambores que penetraban en el corazón y hacían vibrar el espíritu. Era una espiritualidad basada en la experiencia empírica, no en construcciones intelectuales abstractas. Esto fue precisamente lo que causó preocupación a muchos imperios y religiones que surgieron más tarde. Una fe que no necesita una autoridad centralizada para confirmar su legitimidad. Los sacerdotes africanos se formaban a través de la iniciación directa en los misterios de la naturaleza y el conocimiento espiritual de su pueblo. Y la única forma de controlar este proceso de transmisión de conocimientos era privar previamente a los dioses de su autoridad. Por eso, los orishas, voduns, Nkisi y todas las demás deidades africanas fueron sometidos a una reinterpretación y presentados como espíritus malignos, demonios, fuerzas de la oscuridad, a pesar de que su verdadera esencia residía en la protección, la curación y el mantenimiento de la armonía. Aquí radica un punto clave. Los africanos nunca fueron politeístas en el sentido peyorativo que posteriormente se arraigó en la conciencia pública. Creían en un Dios supremo creador de todo, conocido con nombres como Olumare, Maulisa y Sambi Mulungu, entre muchos otros. Sin embargo, este Dios era tan elevado que no intervenía directamente en los asuntos cotidianos de la humanidad. Por lo tanto, actuaba a través de sus mensajeros espirituales, los orishas, voduns, Nkisi. Esto es, en muchos aspectos, similar a lo que vemos, por ejemplo, en la tradición cristiana con los ángeles, santos y profetas. La diferencia sustancial radica en que, en el caso africano, estos seres poseían sus formas, caracteres, preferencias e historias únicas, y desempeñaban un papel activo en la vida de la comunidad. Por lo tanto, cuando alguien afirma que los africanos adoraban a muchos dioses paganos, es necesario entender que esto es el resultado de una interpretación errónea, a menudo intencionada,
que se utilizó para justificar la destrucción de las prácticas espirituales africanas. No era paganismo, sino una espiritualidad simbólica, ancestral y compleja, profundamente entrelazada con la vida. Los dioses africanos no son meros vestigios del pasado, sino fuerzas vivas capaces de enriquecer y sanar la vida moderna. El encuentro con estas deidades permite restaurar páginas perdidas de la historia y recuperar partes de sí mismos que pudieron haber sido arrancadas violentamente. Muchas personas hoy sienten una desconexión espiritual porque desde la infancia se les enseñó a temer lo que podría ser un puente hacia la curación, la protección y la identidad. ¿A cuántas generaciones se les inculcó que los tambores son del diablo, los orishas demonios y el trance una posesión maligna? Esta alienación no surgió por sí misma, fue cuidadosamente construida e impuesta. La única forma de romper este círculo vicioso es cuestionar, investigar, recordar, honrar y abrir los corazones a estas deidades que personifican no solo fuerzas espirituales, sino la dignidad de todo un pueblo, merecedora de reconocimiento y respeto. Habiendo comprendido la profundidad del arraigo de los dioses africanos en la cultura, la espiritualidad y la vida cotidiana de los pueblos del continente, es necesario examinar atentamente los acontecimientos posteriores. La historia no cambió su curso de forma natural. Hubo un punto de inflexión, una intervención externa, un movimiento que cruzó océanos con un propósito y una estrategia definidos. Se trata de la aparición de la Biblia en África, lo que cambió drásticamente la situación. A primera vista era simplemente un libro religioso, pero llevaba consigo intereses ideológicos y políticos, así como planes de una reforma espiritual total. La llegada de la Biblia a África no fue neutral o pacífica, sino que estuvo envuelta en un mensaje de salvación, detrás del cual se escondía el control, la estandarización y la conversión masiva. Las primeras misiones cristianas llegaron al continente no como huéspedes amigables, sino como agentes de un plan global de expansión religiosa y dominación cultural. Eran sacerdotes, pastores y misioneros, enviados por reinos europeos, financiados por imperios y apoyados por coronas ávidas de expandir sus territorios e influencia. Trajeron consigo escuelas, ropa, cruces, medicinas y la Biblia. Sin embargo, esta Biblia no fue presentada simplemente como una invitación a la fe, sino como el documento supremo, la verdad absoluta que anulaba, borraba y reescribía todo el conocimiento africano sobre el mundo espiritual. Como si con la llegada de la Biblia se hubiera proclamado: todo lo que sabían hasta ahora es mentira. De ahora en adelante, la verdad está aquí. Muchos creyeron, pero también hubo quienes se resistieron. Una etapa importante de esta transformación fue la traducción de la Biblia a las lenguas africanas, lo que encerraba una profunda ironía. La traducción de la Biblia al Kimbundu, Yoruba, Fon y Swahili parecía un acto de engrandecimiento de la cultura local, pero en realidad sirvió para reemplazar la cosmovisión espiritual de estos pueblos. El lenguaje de los santuarios africanos fue utilizado para predicar un nuevo Dios, nuevas reglas y un cielo que ahora podía ganarse mediante la obediencia, el sacrificio y el abandono de las creencias anteriores. La conciencia de que la Biblia, utilizada fuera de su contexto original e interpretada con fines políticos, se convirtió en un instrumento de opresión, provoca un dolor particular. En la época del colonialismo, África se enfrentó a una opresión espiritual sin precedentes, cuando se comenzó a enseñar a los africanos versículos que estigmatizaban sus creencias tradicionales. Bajo el pretexto de la Ilustración, se inculcó insidiosamente el aborrecimiento de su propio patrimonio espiritual. Deidades como Sango, Akosi, Yemanga Nsambi se demonizaron gradualmente,
transformándose en la conciencia de la gente en espíritus malignos y fuerzas de la oscuridad. Este proceso, al penetrar en el corazón mismo de la identidad africana, sembró semillas de destrucción. La llegada de la Biblia al continente africano marcó no solo un cambio de creencias, sino una reestructuración radical de la cosmovisión espiritual. La comprensión del ser, formada durante siglos y basada en la veneración de los ancestros, la conexión con la naturaleza y la interacción con los dioses, fue negada totalmente. La invasión de una nueva ideología que proclamaba el camino único y verdadero llevó al colapso de la autoconciencia y la pérdida de la orientación espiritual. El colapso espiritual fue acompañado por profundos cambios culturales que borraban la identidad del pueblo africano. Nombres bíblicos reemplazaron a los tradicionales, fiestas y ritos fueron declarados brujería, y la música y las danzas, que servían como conexión espiritual, se consideraron pecaminosas. Incluso el cuerpo, antes venerado como templo del espíritu, se convirtió en fuente de tentación y vergüenza. Se produjo una transformación total, una sustitución de valores y una destrucción de cimientos. Este proceso se llevó a cabo no solo con violencia directa, sino también mediante una estrategia sutil de transformación interna destinada a conquistar la mente y el espíritu. Fue allí donde se libró la verdadera guerra por el alma africana, donde la victoria se consideraba la renuncia a las creencias tradicionales y la aceptación del cristianismo, a menudo sin conciencia de la magnitud de la pérdida. Es importante subrayar que no se trata de una crítica a la Biblia o a la fe cristiana, sino del uso de estas como instrumento de poder y sustitución cultural. Cuando la fe sirve para destruir otra fe, ocurre una tragedia, especialmente en nombre del Dios del amor. Lo que pudo ser un diálogo y un intercambio de experiencias espirituales se convirtió en un proyecto de dominación espiritual. Los misioneros que llegaron al continente bajo la máscara de la caridad traían consigo un mensaje oculto: reniega de tu esencia o serás maldito. Esa amenaza pronunciada con una sonrisa caló hondo en los corazones de la gente. El miedo al infierno, al castigo eterno y a la ira divina se utilizó para desplazar las antiguas creencias con una nueva doctrina excluyente. Vemos cómo los africanos se avergüenzan de sus raíces espirituales, llamándolas obras del diablo. Esta iglesia, que parece natural, fue intencionalmente implantado y se ha transmitido de generación en generación. La destrucción espiritual del pueblo africano no fue accidental, sino parte de un plan meticulosamente elaborado que comenzó con la llegada de la Biblia. Por lo tanto, es necesario seguir investigando y revelando lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Comprender cómo se usó la Biblia en africano significa Atacar la fe de nadie, sino restaurar la verdad. Abrir los ojos y reconocer que no todo lo que nos enseñaron es la verdad absoluta. Con la llegada de la Biblia a África, traída por misioneros europeos, se inició una nueva era de espiritualidad, pero en lugar de libertad, trajo consigo el borrado de la identidad. Una de las manifestaciones más trágicas de este proceso fue la demonización sistemática de las deidades africanas. Este proceso, a menudo imperceptible, tuvo consecuencias irreversibles para quienes no eran conscientes de sus orígenes. Los dioses africanos no fueron destruidos por la fuerza de las armas, sino por el poder de las palabras, las interpretaciones y las doctrinas, predicadas insistentemente durante siglos. Imaginen un pueblo ligado a sus orishas, voduns y enkisis durante siglos, como los hijos a sus padres. Imaginen comunidades que acudían a sus deidades en busca de sabiduría, sanación, toma de decisiones, fortaleza para la tierra y plenitud para el alma. Ahora, imaginen que estas entidades son declaradas de repente demonios, espíritus impuros, fuerzas del mal, siervos de Satanás. ¿Qué les sucede a estas personas?
¿Qué ocurre con su autoconciencia espiritual? La respuesta es simple y triste. Empiezan a dudar de su fe y, lo que es peor, a odiarse a sí mismos. La conexión entre los dioses africanos y los demonios cristianos no fue un error accidental. Fue una estrategia teológica deliberada, fundamentada en el miedo, la ignorancia y la soberbia espiritual de quienes se consideraban poseedores de la única verdad. Misioneros y teólogos, educados en un sistema de pensamiento eurocéntrico, utilizaron textos bíblicos fuera de contexto para crear una imagen distorsionada de la espiritualidad africana. Frases como «No tendrás otros dioses delante de mí», «Los ídolos de los paganos son plata y oro», «Obra de manos humanas» o «No practicarán la adivinación ni la hechicería» se convirtieron en instrumentos para desacreditar cualquier manifestación espiritual no cristiana. Pero el ataque no se dirigió solo a los rituales y prácticas. El objetivo principal fueron las propias deidades. Shango, orisha del trueno y la justicia, fue asociado con la furia demoníaca. Oya, señora de los vientos y los cambios, fue presentada como un espíritu seductor y peligroso. Ogún, dios de la guerra y la tecnología, se convirtió en un símbolo de violencia satánica. Pero quien más sufrió fue Exu, el mensajero de los dioses, guardián de los caminos, el que abre y cierra las puertas de la vida. Fue identificado con el diablo cristiano, lo que se convirtió en la mayor injusticia espiritual en la historia africana. Esto no fue una coincidencia. Exu representaba lo que no convenía al poder dominante: la libertad de pensamiento, la conexión directa con lo divino, el cambio, la insumisión, el pensamiento estratégico. Para un sistema que buscaba el control absoluto, Exu era una amenaza que debía ser demonizada de inmediato y para siempre. Y así sucedió. Hoy muchas personas, incluso sin conocer la verdadera naturaleza de Exu, se estremecen al mencionar su nombre, porque les enseñan a asociarlo con el diablo. Pero esto es una mentira teológica, un arma espiritual. Estas estrategias no fueron solo Demonización se llevó a cabo a un nivel emocional y profundo, afectando los miedos más íntimos de las personas. La idea era simple: si siguen adorando a estos dioses, irán al infierno. Esa fue la sentencia. ¿Y quién querría arriesgar su salvación? ¿Quién querría arder eternamente en el fuego por seguir comunicándose con entidades que siempre protegieron a sus familias, sus aldeas, sus pueblos? La manipulación fue tan efectiva que muchas personas, incluso habiendo aceptado el cristianismo, vivieron en un constante conflicto interno, sintiendo culpa por todavía sentir la presencia de sus orishas, soñar con sus ancestros, escuchar el llamado de los tambores en sus corazones. La nueva religión parecía decir: serán salvos solo si olvidan quiénes son. Y para muchos, esto se convirtió en una muerte espiritual. La sentencia estaba dictada, y las imágenes visuales se convirtieron en una poderosa herramienta en este proceso. Mientras los santos cristianos se presentaban con vestiduras inmaculadas, rodeados de la luz de los halos y exhalando serenidad, las deidades africanas, si es que llegaban a ser representadas, se dibujaban con rostros distorsionados por la maldad, armadas con tridentes y cuernos, envueltas en la oscuridad y las llamas del caos. Esta estética, firmemente arraigada en la decoración eclesiástica, los grabados, las predicaciones, el cine y las obras musicales, arraigó profundamente en el subconsciente colectivo la idea de que el mundo espiritual africano es un reino de oscuridad, maldad y peligro. Poco a poco, el vínculo generacional con los dioses fue brutalmente roto. Las madres dejaron de transmitir a sus hijos las leyendas de los orishas, los padres olvidaron enseñarles los cánticos sagrados, los abuelos, guardianes de la memoria ancestral, se vieron obligados a esconder sus amuletos, como si ocultaran un crimen.
Los guardianes de las tradiciones, los terreiros, fueron relegados a los márgenes de la sociedad, tanto en sentido físico como simbólico. Lo que alguna vez fue motivo de orgullo y autoidentificación se convirtió en una fuente de vergüenza y humillación. Esto no es otra cosa que demonización, cínicamente cubierta con la máscara de la fe, y opresión espiritual disfrazada de piedad. Lo más trágico es que esta mentira sigue envenenando la conciencia de muchos. ¿Cuántos de nosotros crecimos absorbiendo con la leche materna la idea de que todo lo africano es impuro, pecaminoso y diabólico? ¿Cuántas iglesias siguen difundiendo el mito de que los rituales afros son redes diabólicas tendidas para atrapar almas? ¿Cuántos líderes religiosos reproducen obstinadamente una teología que tacha a los ancestros de pecadores? Esto no es evangelización, sino la continuación de una colonización espiritual, dirigida a la subyugación de la mente. La pregunta que se nos plantea hoy es, ¿hasta cuándo permitiremos que esta mentira suene como verdad? ¿Hasta cuándo toleraremos que a nuestros dioses los llamen demonios, mientras nos obligan a rezar a deidades que no conocen nuestro dolor, nuestra tierra, ni nuestra sangre? La demonización de los dioses africanos no es solo un error histórico, es una herida espiritual sangrante que requiere una curación inmediata. Y esta curación comienza con la conciencia, con el coraje de enfrentar la mentira y con la reconexión con las raíces. Nadie tiene derecho a decidir qué espiritualidad es digna y cuál no. Por eso esta conversación debe continuar, ya que aún queda mucho por decir sobre el trasfondo espiritual de esta prolongada guerra religiosa. En la siguiente sección quedará claro que, a pesar de todos los intentos de demonización, los dioses africanos no desaparecieron sin dejar rastro. Muchos de ellos fueron disfrazados, ocultos e incluso absorbidos por el cristianismo. El lector se asombrará al descubrir dónde y cómo continuaron existiendo, a pesar de todas las prohibiciones. El pueblo africano, siempre caracterizado por una espiritualidad profunda, resistente y misteriosa, no fue doblegado ni cayó en el olvido total. Lo que muchos consideraron destruido, en realidad solo adoptó otra forma. Y aquí entra en escena uno de los fenómenos espirituales más asombrosos y geniales de la historia, el sincretismo religioso. Cuando a los africanos se les privó de sus derechos, cuando sus dioses fueron declarados demonios y sus templos quemados o prohibidos, encontraron una manera de seguir venerando en secreto a sus deidades, ocultando sus nombres, rostros y símbolos tras las máscaras impuestas por el cristianismo europeo. Y esto no fue solo una mezcla de religiones, sino una estrategia espiritual de supervivencia, una forma de resistencia silenciosa y un medio de reunificación con el origen sagrado que tiene sus raíces en la tierra africana. En la trágica historia de la esclavitud, la persecución cultural y el horror psicológico de la condenación eterna, el espíritu africano no fue quebrado. La mirada de los africanos se dirigió hacia los santos católicos y nació la idea: si el nombre de Ogún ya no puede pronunciarse abiertamente, que sea conocido como San Jorge. Así surgió el sincretismo, una genial forma de mimetismo espiritual, donde los orishas, voduns y enkisis continuaron viviendo en veneración, pero bajo la apariencia de santos cristianos. Esto no fue un acto de sumisión, sino un desafío revolucionario, una manifestación de audacia espiritual. Bajo la atenta mirada de sacerdotes y capataces, bajo la amenaza de castigos y latigazos, los descendientes de África mantuvieron abiertas sus tierras en plena vista. Cuando la llama del nuevo nacer acababa de Jorge, los iniciados sabían que en esa llama ardía también un señor del hierro y la tecnología, protector en la espada y el pionero. La espada de San Jorge se convertía en el símbolo de la sagrada Mojave, la armadura en la personificación de la protección por la que
Ancestros. En esto residía la belleza, la profundidad y un propósito consciente. Con el tiempo el sincretismo abarcó a otros orishas. Shango, el orisha de la justicia, encontró refugio en la imagen de San Jerónimo o San Juan Bautista, según la región. Oshosi, señor de los bosques y la abundancia, se identificó con San Sebastián. Oya, señora de los vientos y las tormentas, se ocultó bajo el nombre de Santa Bárbara. Así, gracias a la sabiduría espiritual y a una resistencia heredada, los dioses africanos continuaron viviendo, incluso en la sombra. El sincretismo no fue solo una táctica de ocultamiento, se convirtió en un código espiritual secreto entre los iniciados. Aquellos que sabían leer los signos, símbolos, colores y cánticos, podían reconocer a qué entidades se dirigía realmente la adoración. Incluso en el contexto cristiano, cada santo llevaba consigo una contraseña espiritual, un camino oculto para la reunificación con lo sagrado original, con los espíritus de los ancestros, con los verdaderos guías de este pueblo. El sincretismo se convirtió en una forma de declarar: pueden cambiar los nombres, pero no cambiarán nuestras almas. Fue un pacto tácito entre el pueblo y sus dioses, un acuerdo que decía: nos llamarán demonios, pero nosotros seguiremos invocando nuestras fuerzas, incluso a través de las imágenes que nos han dado. Así, las deidades africanas se adaptaron, ocultándose, pero sin dejar de actuar nunca. Este proceso de resistencia espiritual fue tan poderoso que incluso hoy, en muchas iglesias, la gente sigue venerando a deidades africanas, a menudo sin ser conscientes de ello. Encienden velas a los santos, hacen promesas, cantan oraciones, y detrás de todo esto, los orishas escuchan atentamente. Están allí, disfrazados, resistiendo, esperando que algún día sus verdaderos nombres vuelvan a ser pronunciados sin miedo. El sincretismo religioso es un testimonio de la increíble resiliencia de la fe ancestral. Esto nos hace reflexionar sobre la fuerza de la espiritualidad africana. Incluso frente a la colonización, la esclavitud, la teología opresora y el silenciamiento histórico, esta fe no desapareció. Solo cambió de apariencia, se puso una máscara. Y al igual que las aguas de Yemayá, sigue fluyendo, superando obstáculos, cruzando continentes, llegando hasta nosotros hoy. Quizás ni siquiera sospechaba que parte de su fe, parte de su adoración, parte de su amén, lleva en sí la voz de un orisha. Y ahora, al darse cuenta de esto, es imposible no sentir el llamado de los ancestros pulsando en nuestros corazones. A pesar de todos los intentos de erradicar las creencias africanas, silenciar los ritmos de los tambores y detener los rituales, la esencia espiritual del pueblo africano permaneció inquebrantable. La fe, arraigada en la propia tierra, fluyendo en los ríos, resonando en los bosques y manifestándose en estados extáticos, siguió viva, incluso cuando parecía que no había esperanza. Y entonces surgió un movimiento, invisible para los ojos de los opresores, pero claramente discernible para los descendientes espiritualmente videntes de África, la resistencia espiritual. Esta resistencia no se manifestó solo en enfrentamientos armados o revueltas físicas. Ocurrió en la esfera más sutil y poderosa, espíritu. Cuando los esclavizadores prohibieron las danzas sagradas, los africanos bailaron con doble pasión. Cuando los sacerdotes prohibieron los cánticos ancestrales, los ancianos los enseñaron en secreto a los niños, transmitiendo los conocimientos antiguos en susurros. Cuando las autoridades destruyeron los terreiros, los rituales se realizaban en lo profundo de los bosques, en la oscuridad del amanecer bajo el manto del cielo estrellado. Contrariamente a las creencias de los opresores, la fe africana no necesitaba muros de templos. Vivía en los cuerpos, en las palabras, en los gestos, en la memoria.
Así, los terreiros se transformaron en ciudadelas espirituales, lugares de sanación, reunificación, protección y resistencia. Allí encontraron refugio los dioses expulsados de las iglesias: Ogún, Shango, Oshun, Oya, Omolu, Yemayá, Exu. Todos ellos, incluso bajo nombres alterados o en secreto, continuaron siendo venerados, recibiendo honores y alimentándose de ofrendas, cánticos, hojas, oraciones y danzas. Cada terreiro se convirtió en un baluarte contra la aniquilación espiritual, cada iniciación en una victoria sobre la esclavitud de la mente, cada axé en un recordatorio de la inmortalidad de los dioses. Pero además de los terreiros existía otra arma sagrada e increíblemente poderosa: la tradición oral. La palabra hablada sirvió como código, legado, un libro viviente de la tradición africana. Para preservarla, no se necesitaba escritura, bastaba con escuchar, vivir y transmitir. Los ancianos contaban historias de los orishas alrededor de las hogueras. Los padres enseñaban a sus hijos sus nombres sagrados durante las labores del campo. Las madres arrullaban a sus hijos con canciones que eran a la vez nanas e iniciaciones. Así, la memoria de los dioses se transmitió de generación en generación como un río que nunca se seca. La tradición oral conservó lo que los libros intentaron relegar al olvido. Mientras la Biblia se traducía, imprimía y distribuía por miles de ejemplares, las historias ancestrales se transmitían de boca en boca con amor, reverencia y respeto. Ninguna letra impresa podía transmitir lo que se decía desde el alma. Ninguna hoja de papel podía contener el axé de la narración viva. Por eso muchos afirman que la verdadera biblioteca africana se encuentra en los cuerpos, las voces y los rituales de las personas. Es una sabiduría viviente que resiste el tiempo, el fuego e incluso el olvido. El sincretismo no destruyó a los dioses, sino que los fortaleció, enriqueciéndolos con nuevas capas de significado. Hoy, con mayor libertad espiritual y conciencia histórica, podemos descifrar este código oculto y devolver a estos dioses sus nombres, símbolos y altares. Pero, ¿qué sucede cuando este retorno se lleva a cabo de manera consciente? ¿Qué ocurre cuando un pueblo, obligado a ocultar a sus dioses, comienza a venerarlos de nuevo, con la cabeza en alto? La respuesta a esta pregunta se revelará en los próximos capítulos de esta investigación. La lucha por preservar las tradiciones espirituales de los pueblos africanos, trasladados forzosamente al Nuevo Mundo, estuvo lejos de ser una aceptación pasiva del destino. A menudo, fue un verdadero frente espiritual donde la fe y la opresión chocaban. Se conocen casos en los que líderes religiosos fueron víctimas de denuncias, lo que llevó a redadas policiales en lugares sagrados. Siguieron persecuciones, destrucción de objetos venerados, arrestos ilegales, torturas brutales e incluso la muerte de creyentes. Pero a pesar de ello, el pueblo siguió resistiendo, ya que para aquellos que comprendían el valor de su espiritualidad, la muerte en la lucha por sus convicciones parecía preferible a una vida de sumisión esclava a una fe ajena. Por todas partes donde aparecieron africanos, en Brasil, Cuba, Haití, Colombia, Venezuela y otros países, la llama de los ancestros siguió ardiendo. Fiestas callejeras, procesiones coloridas, los ritmos nocturnos de los tambores resonando desde chozas improvisadas, sirvieron como formas de mantener una conexión viva con las deidades. Fue una forma sagrada de resistencia que impregnaba la vida cotidiana. Exu abría nuevos caminos cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. Oxalá ofrecía renovación y fe en el futuro. Obaluayé curaba heridas que la medicina común no podía. Oshun rodeaba de cuidado a quienes estaban a punto de rendirse. Shango recordaba que la justicia puede tardar, pero siempre prevalecerá. Ogún señalaba el camino, abriéndolo a través de la maleza de la opresión con su espada de hierro.
La supervivencia de estos cultos no fue accidental, fue pagada con sangre, sudor, lágrimas y, lo más importante, una fe inquebrantable. Una fe que no requería explicaciones, pues se sentía con todo el corazón. Una fe que se manifestaba en los movimientos del cuerpo, en la danza, en el aroma de las hierbas, en el sabor de los platos sagrados, en la fuerza de los cánticos de oración. Todo esto fue y sigue siendo una revolución silenciosa pero poderosa. Cada vez que una persona afirma su fe, declara: estoy vivo, mi fe está viva, mis dioses están vivos. Es importante reconocer que esta resistencia espiritual se convirtió en un terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad africana. Las religiones afrobrasileñas, como el candomblé, la umbanda, el batuque, el tambor de mina, el vudú haitiano y muchas otras, son el resultado directo de esta lucha. Sirven como testimonio viviente de que, a pesar de la adaptación a nuevas condiciones, la esencia de la fe original permaneció intacta. Por lo tanto, cuando se habla de sincretismo, es solo una visión superficial de las cosas, ya que en lo más profundo del alma se conserva el legado de los ancestros, hábilmente disfrazado de adaptación. Los dioses africanos aprendieron a usar las máscaras que se les ofrecieron, pero nunca dejaron de manifestar su verdadera fuerza. Y hoy, en el siglo XXI, esta resistencia espiritual sigue activa en los terreiros urbanos y rurales, en eventos culturales, en movimientos por el resurgimiento de la identidad africana, en la investigación de páginas olvidadas de la historia, en la creatividad de jóvenes africanos que redescubren a sus ancestros a través del arte, la música y la espiritualidad. La resistencia no ha cesado, solo ha cambiado de forma. Está presente en cada creyente que entra en trance, con lágrimas en los ojos. En cada mujer africana que baila para Oya y siente el viento de la libertad. En cada joven que aprende a tocar el atabaque y siente cómo su latido se fusiona con el ritmo del tambor. Es una espiritualidad que venció al olvido, y ahora, quizás, sienta los ecos de ritmos ancestrales en lo más profundo de su alma. Al leer estas líneas, se dará cuenta de que la voz interior, que tanto tiempo intentaron silenciar, recupera su fuerza. Es el llamado de los ancestros, el eco de un principio divino que proclama: nunca los abandonamos, estuvimos esperando su despertar. En estas palabras reside un poder capaz de despertar la identidad espiritual y difundir este mensaje, como una chispa que enciende una llama. Al mirar el camino recorrido, desde la presencia de los dioses africanos hasta la era colonial, desde la erradicación espiritual hasta la resistencia, surge inevitablemente una pregunta que muchos reflexionan, pero pocos se atreven a formular. ¿Cuál es, en última instancia, la diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses africanos? ¿O quizás existe alguna similitud entre ellos? ¿O se trata de dos realidades espirituales completamente distintas? Esta pregunta es delicada, pero de suma importancia, ya que en lugar de avivar la animosidad espiritual, es necesario desmantelar las percepciones distorsionadas y buscar una comprensión verdadera, libre de miedo y manipulación. El Dios de la Biblia, conocido por una multitud de nombres, Yahvé, Jehová, El Shaddai, Adonai, se presenta como el único creador del cielo y la tierra, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es al mismo tiempo juez y padre, misericordioso pero también castigador, lejano en su santidad pero cercano en su amor. En la tradición judeocristiana, este Dios es adorado exclusivamente, sin permitir la coexistencia con otras entidades divinas en igualdad de condiciones. Esto es lo que se conoce como monoteísmo absoluto. Por otro lado, los dioses africanos, conocidos como orishas, voduns, quisesis y otros nombres, representan una estructura espiritual diferente. No compiten con el Dios supremo, sino que lo complementan.
En la mayoría de las tradiciones africanas existe un Dios creador supremo e insondable, que está por encima de todo lo existente. Se le conoce como Olodumare, Sambi, Olorun o Mahu Lisa. Sin embargo, este Dios no interviene directamente en el mundo, sino que delega sus funciones a fuerzas espirituales que encarnan aspectos específicos de la creación. Estos aspectos son precisamente los que se conocen como orishas, voduns o enkis. No son dioses en el sentido en que Yahvé es presentado en la Biblia, sino más bien manifestaciones, inteligencias, energías con rasgos individuales que gobiernan los elementos de la naturaleza y los caminos de la humanidad. Así, la cuestión de la existencia de un Dios supremo en las religiones africanas nunca se planteó. Ya existía mucho antes de la aparición de la Biblia. La idea de que estos intermediarios espirituales son rivales de Dios fue introducida desde fuera, cuando en realidad son sus manos, sus voces, sus manifestaciones. Aquí radica el punto de encuentro que debe entenderse claramente. Tanto el Dios de la Biblia como, por ejemplo, Olodumare, son entidades creadoras supremas que delegan funciones espirituales a seres intermediarios. En el cristianismo, estos son los ángeles, arcángeles, querubines, santos y profetas. En las tradiciones africanas son los orishas, voduns y kisesis. ¿Cuál es la diferencia más notable? Reside en la naturaleza de la relación que se establece con estas deidades. El Dios de la Biblia a menudo se presenta como alguien a quien se debe temer. Se enfatiza la santidad, la obediencia y el juicio. La relación con él se construye sobre la base de un libro sagrado, líderes religiosos autorizados y doctrinas establecidas. En las relaciones con los dioses africanos, prevalece la inmediatez, la experiencia, la cercanía y la comunidad. Los orishas se manifiestan en el mundo físico, hablan a través de los caracoles kauri, descienden en trances y responden con señales en la naturaleza. No exigen fe ciega, sino que invitan a una conexión real, a la experiencia y al akse, la fuerza vital. La visión de la energía vital, conocida como akse, constituye otra diferencia sustancial entre el cristianismo y las religiones africanas. La doctrina cristiana a menudo considera el cuerpo como un templo sagrado, pero también como una fuente potencial de tentaciones pecaminosas que requieren control constante y mortificación de la carne. En contraste, las prácticas espirituales africanas conciben el cuerpo como el instrumento principal para la conexión con el mundo espiritual, permitiéndole bailar, vibrar y sentir, encarnando la espiritualidad. Aquí, el cuerpo no es una prisión para el alma, sino su morada, la naturaleza, a menudo separada de lo sagrado en el cristianismo. En las tradiciones africanas se convierte en el templo mismo. Los ríos representan a Oshun, las piedras a Jango, el fuego a Ogum, el mar a Yemanjá, los árboles a Iroko, los bosques a Okshosi y las tormentas a Yansa. La naturaleza no solo señala lo sagrado, sino que es lo sagrado. En la comprensión de la salvación también existen profundas diferencias. En el cristianismo, la salvación se logra mediante la fe en Jesucristo, la aceptación de dogmas y la observancia de un código moral. En las tradiciones africanas, el énfasis se pone en alcanzar el equilibrio y la armonía, manteniendo una conexión viva con los ancestros. El objetivo no es evitar el infierno, sino mantener el flujo del akse, viviendo en armonía con los orishas, los ancestros, la comunidad y la naturaleza. Los errores no se castigan con la condenación eterna, sino con un desequilibrio energético que requiere restauración a través de rituales, ofrendas, consultas espirituales y la asunción de responsabilidades. La percepción lineal del tiempo en el cristianismo, con su principio, medio y fin, y el énfasis en el juicio final, contrasta con la comprensión cíclica del tiempo en las tradiciones africanas.
La muerte no se ve como un final, sino como un retorno, donde los ancestros continúan participando en la vida de los vivos. Los ciclos se repiten, y los orishas que acompañan a una persona hoy son los mismos que acompañaron a sus ancestros, creando una espiritualidad vibrante e integrada donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. Es importante señalar que las cualidades atribuidas a Dios en la Biblia, protección, justicia, misericordia, ira sagrada, cuidado, sanación, provisión, castigo y perdón, también se reflejan en las deidades africanas. Shango imparte justicia, Obaluayé sana, Yemanja Akosh, Ogum protege, Oshum otorga fertilidad e Iansan transforma. Cada orisha representa un aspecto de lo divino, una faceta de la totalidad espiritual, lo que permite que la espiritualidad africana no excluya, sino que multiplique la experiencia de lo divino. Para aquellos que crecieron con la convicción de que solo existe un Dios y los demás son fuerzas del mal, esta comparación puede ser una revelación que derriba las barreras del miedo. Muestra que las deidades africanas no son rivales de Dios, sino manifestaciones de lo mismo sagrado venerado en el cristianismo, pero expresado a través de un lenguaje, una experiencia y una genealogía diferentes. No niegan la divinidad, sino que la expanden, haciéndola más accesible e integrada en la vida cotidiana, en la comida, la danza, el agua para la purificación y las hierbas medicinales. Con frecuencia, personas incluso dentro de la fe cristiana experimentan vivencias espirituales que recuerdan la comunicación con los orishas, pero no pueden identificarlas. Sienten un llamado, una vibración y un anhelo de conexión con una fuerza que trasciende los dogmas. Esto no es pecado, sino la voz de los ancestros, la llamada del cuerpo a la reunificación y del alma que busca su camino a casa. Y quizás este sentimiento surge ahora mismo, despertando algo que estaba latente en su interior. Después de comprender las diferencias fundamentales entre el Dios presentado en la Biblia y las deidades de las tradiciones espirituales africanas, surge lógicamente una pregunta que requiere una profunda reflexión. ¿Qué dice la propia Biblia sobre la existencia de estos otros dioses? Muchos investigadores, líderes religiosos y simplemente personas curiosas intentan dar una respuesta superficial a esta cuestión. Sin embargo, un análisis cuidadoso de los textos bíblicos relevantes revela complejos procesos de interpretación, distorsión y, a menudo, demonización de la espiritualidad africana. Al leer versículos bíblicos como «No tendrás otros dioses delante de mí», o afirmaciones de que los ídolos de las naciones son demonios, es necesario considerar el contexto histórico, teológico y cultural en el que se crearon estos textos. Una lectura literal y acrítica de estos pasajes puede convertir la Biblia, de una guía espiritual que fomenta la comprensión y el diálogo, en un instrumento para imponer ciertas visiones y suprimir otras tradiciones culturales. En la época de la formación del judaísmo y el cristianismo primitivo, la afirmación del monoteísmo no era solo una elección religiosa, sino también una declaración de autoidentificación cultural y política. La creencia en un Dios único trazaba una clara frontera entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos que practicaban el politeísmo y otros ritos que se consideraban extraños y potencialmente peligrosos. Esta perspectiva monoteísta trasladada a suelo africano se encontró con pueblos cuyas concepciones espirituales eran sustancialmente diferentes. Eran politeístas sincréticas, combinando diversas creencias cíclicas y orientadas a la comunidad. Para aquellos que no estaban familiarizados con los conceptos de Orisha, Vodun, Kisesi o la veneración de los ancestros, estas creencias podían parecer incompatibles con la idea de un Dios único. Sin embargo, en las tradiciones africanas, estas deidades y espíritus no reemplazan al Creador Supremo,
sino que actúan como intermediarios, guías y protectores, representando formas de manifestación de lo divino en formas accesibles y tangibles. La interpretación literal de los versículos bíblicos sobre otros dioses tuvo consecuencias devastadoras. Los misioneros europeos y los teólogos cristianos utilizaron estos textos para justificar la demonización de todo el panteón africano, presentando a Ogum, Shango, Yemanjá y muchas otras deidades como entidades malignas. En realidad, estas deidades eran la personificación de fuerzas naturales, sociales y espirituales que desempeñaban funciones específicas para mantener el equilibrio vital. En este contexto, la Biblia dejó de ser simplemente un libro de enseñanzas para convertirse en un instrumento de guerra espiritual que definía lo que debía considerarse sagrado y lo que debía ser erradicado de la conciencia colectiva. Cada versículo se interpretaba de tal manera que reforzaba la idea de la falsedad, el peligro o incluso la naturaleza diabólica de la espiritualidad africana. Sin embargo, en una consideración más atenta e imparcial se puede descubrir un hecho sorprendente. La propia Biblia reconoce indirectamente la existencia de diversas fuerzas espirituales. Por ejemplo, en pasajes donde se mencionan ídolos, espíritus y poderes, no se niega su existencia, sino que se establece una jerarquía y una primacía. En otras palabras, la Biblia no necesariamente niega la existencia de otros seres espirituales, pero afirma que dentro del sistema monoteísta, solo el Dios único es digno de veneración y devoción exclusiva. Esto difiere sustancialmente de la cosmovisión africana, donde multitud de entidades pueden coexistir en armonía, cumpliendo sus funciones sin socavar la autoridad del Creador Supremo. Este es un punto clave. El monoteísmo es lineal y exclusivo, mientras que la espiritualidad africana es relacional e inclusiva. La diferencia no radica en la presencia misma de las deidades, sino en las formas en que interactúan con las personas. El Dios bíblico actúa a través de la palabra escrita, la ley y los preceptos morales, mientras que las deidades africanas se manifiestan directamente en los elementos de la naturaleza, en los sueños, en las adivinaciones con caracoles kauri, en estados de trance y en los rituales. El primer sistema es más codificado, estructurado y reglamentado. El segundo es empírico, flexible y profundamente ligado a la vida cotidiana de la comunidad. Fue precisamente esta diferencia la que históricamente se utilizó para desacreditar el patrimonio espiritual africano. Lo que era tangible, cercano y real para los africanos pasó a ser considerado como superstición o herejía. La oposición entre la verdadera fe y la herejía se hizo especialmente notoria al analizar los métodos de enseñanza de la Biblia en las escuelas misioneras. A los niños africanos se les obligaba a memorizar versículos sobre la prohibición de adorar a otros dioses, sin explicar que en la tradición africana la veneración de los orishas es una forma de honrar al Dios Supremo a través de sus intermediarios. Esto generó un malestar espiritual, un sentimiento de culpa y miedo, llevando a muchos a considerar los rituales ancestrales como pecaminosos, los cantos y las invocaciones como maldad, y las ofrendas a los dioses africanos como un acto que condenaba. Tal práctica infligió un profundo trauma espiritual, cuyas consecuencias aún resuenan en los descendientes de los pueblos africanos de todo el mundo, como un eco de una tragedia lejana. Sin embargo, el espíritu de resistencia no fue doblegado. Los africanos y sus descendientes reinterpretaron los dogmas que les fueron impuestos, creando formas únicas de sincretismo y camuflaje espiritual. Aquellos que comprendían la verdadera naturaleza de sus dioses continuaron honrándolos en secreto, asociándolos con santos y tradiciones cristianas, pero sin renunciar jamás a su herencia. Así, mientras el monoteísmo cristiano intentaba silenciar las voces de múltiples dioses, la espiritualidad africana encontró formas de sobrevivir.
afirmar su presencia y transmitir a las futuras generaciones el conocimiento de que no hay contradicción entre la veneración de los ancestros y el reconocimiento del Creador Supremo. El significado de los textos bíblicos sobre otros dioses no puede entenderse fuera de su contexto histórico y cultural. Percibir la Biblia como una simple lista de prohibiciones espirituales ignora siglos de adaptación, resistencia e interpretación. Una verdadera comprensión debe considerar que cada pueblo tiene su propia relación con lo divino y que la espiritualidad africana es un sistema holístico de sabiduría y conexión, capaz de dialogar con los principios universales de creación, justicia, protección y armonía. Cada orisha, vodun o enki actúa como un canal de energía, manteniendo el equilibrio vital, lo que va mucho más allá de los conceptos de pecado y condena. Es crucial comprender que la teología monoteísta impuesta en África no destruyó a sus dioses, sino que los transformó. Pasaron a actuar de manera más oculta, simbólica y disfrazada, manifestándose a menudo a través de santos y rituales socialmente aceptables. Lo que alguna vez fue explícito y abierto se volvió oculto y secreto, pero manteniendo su funcionalidad. Esto demuestra la increíble fuerza de la espiritualidad africana, su capacidad para adaptarse, resistir y manifestarse, incluso cuando se intenta silenciarla. Al entender esto, comenzamos a darnos cuenta de que la Biblia, al hablar de otros dioses, no necesariamente negaba su existencia, sino que imponía un modelo de devoción exclusivo, lineal y jerárquico. Para quienes viven en el espacio cultural africano, estos conceptos no son mutuamente excluyentes, sino que representan diferentes enfoques de lo espiritual. La espiritualidad africana demuestra que la multiplicidad de lo divino puede coexistir con la autoridad del Creador Supremo, y que la fe no tiene por qué ser exclusiva para ser fuerte. Tras considerar la historia de la llegada de la Biblia, la demonización de las deidades africanas, el sincretismo religioso y la resistencia espiritual, surge una pregunta natural: ¿dónde están estos dioses hoy? Muchos podrían suponer que fueron olvidados, sepultados bajo siglos de opresión, borradura e interpretaciones distorsionadas. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja y fascinante. Los dioses africanos no han desaparecido. Se han adaptado, camuflado y continúan desempeñando su papel en la vida de quienes conservan la memoria de sus ancestros, manifestándose de maneras que a menudo pasan desapercibidas. La afirmación de que los dioses africanos han sido olvidados es errónea, ya que el ocultamiento no es sinónimo de desaparición. En la época del colonialismo, la esclavitud y la presión religiosa, las prácticas espirituales de los africanos se ocultaron, encontrando refugio en rincones recónditos de la cultura, como patios traseros, templos secretos, profundidades de los bosques, orillas de ríos y costas marinas. Fue en este ambiente donde la fe africana pudo sobrevivir, permaneciendo discreta, pero poderosa. Dioses como Ogum, Shango, Yemanja, Okum y Ansa y Exu continuaron manifestándose al mundo, incluso cuando su veneración estaba prohibida o era objeto de distorsión. Se les honraba no abiertamente, sino de forma velada, recurriendo al sincretismo con santos cristianos. Cada oración, sacrificio, canto y ritmo de tambor servía como un canal secreto de resistencia, manteniendo la conexión entre las personas y las deidades. Con el tiempo, la población africana y sus descendientes lograron adaptar sus rituales, preservar la esencia de su fe y transmitir los conocimientos oralmente y a través de los terreiros, asegurando así la conservación de la espiritualidad ancestral. Los terreiros se convirtieron en centros de educación espiritual, preservación cultural y resistencia a los intentos de erradicación. Incluso con la mezcla de prácticas con elementos cristianos, el núcleo de las tradiciones africanas permaneció intacto.
Esto demuestra que la supervivencia espiritual no solo depende de la libertad física, sino también de la fuerza de la memoria, la identidad y la conexión con los dioses. Hoy en día, la presencia de estas deidades se siente con mucha más fuerza de lo que muchos suponen, incluso en entornos urbanos modernos. Las religiones afrobrasileñas, como el candomblé, la umbanda, el batuque y el tambor de mina, son un testimonio vivo de que los dioses africanos no fueron derrotados. Continúan influyendo en la vida de las personas, guiando, protegiendo, sanando y liderando a aquellos que están conectados con ellos. Esto no es simplemente una fe, sino una experiencia viva que se manifiesta en la energía de los rituales, el poder de las iniciaciones, la sanación y la transformación espiritual. Cada ceremonia, canto y danza es una manifestación directa de la presencia de los dioses, demostrando que incluso después de siglos de represión, permanecen activos, poderosos y eficaces. Actualmente, se observa un resurgimiento cultural y espiritual, donde las generaciones más jóvenes buscan redescubrir sus raíces, estudiar la historia de sus ancestros y reconectarse con los dioses que se intentaron ocultar. Libros, cursos, conferencias, terreiros públicos y grupos de estudio dedicados a los orishas, voduns y enkis son cada vez más populares. Este retorno a las prácticas ancestrales es una forma de afirmar la identidad, sanar la memoria histórica y reconocer la espiritualidad afrobrasileña, que durante siglos permaneció invisible o estigmatizada por la doctrina monoteísta dominante. La reunificación no es solo un proceso religioso, sino también cultural, social y emocional. Afecta el alma, fortalece la autoestima y restaura la autoconciencia espiritual que fue atacada durante generaciones. En todo el mundo se pueden ver signos de esta supervivencia. Festivales que honran a los dioses africanos, música que cuenta sus historias, arte que representa su presencia y comunidades que preservan la memoria de los ancestros, a menudo a través del sincretismo, pero siempre permaneciendo fieles al espíritu original. No se puede negar la influencia omnipresente de las deidades africanas, que se siente incluso por aquellos que no pertenecen a las religiones de ascendencia africana. Estas deidades no se limitan a las paredes de los templos o a las páginas de los libros sagrados. Su presencia se siente en la naturaleza misma, en los elementos, en los acontecimientos cotidianos, en las tradiciones comunitarias y en el linaje de cada persona. Esta conexión entre lo humano y lo divino impregna todos los aspectos de la vida, brindando una sensación de interconexión espiritual. Es asombroso cómo el sincretismo, la transmisión oral de conocimientos y la preservación de los terreiros permitieron a muchas generaciones recibir la protección, guía e influencia de los dioses, incluso sin conocer sus verdaderos nombres. Este fenómeno demuestra la fuerza de la adaptación cultural y la resiliencia espiritual. Por ejemplo, Ogum, dios de la guerra y el hierro, puede ser invocado bajo el nombre de San Jorge, pero su esencia, poder y propósito permanecen inalterados. Yemanjá, diosa del mar y la maternidad, puede ser conocida como la Virgen María, pero su cuidado maternal y su conexión con las profundidades del océano permanecen intactos. Cangó, dios del trueno y la justicia, puede esconderse tras la imagen de un santo católico, pero su justicia y su búsqueda de equilibrio continúan actuando, aunque sean invisibles para los no iniciados. Estos ejemplos subrayan que la espiritualidad africana es algo vivo, resistente y capaz de adaptarse a nuevas condiciones. La preservación de la cultura no consiste solo en mantener rituales ancestrales, sino también en reconocer, revivir e integrar las enseñanzas de los dioses africanos en la vida moderna. Es la comprensión de que la espiritualidad indígena no fue destruida por la imposición de creencias extrañas, sino que se transformó y encontró nuevas formas de expresión, asegurando la inmortalidad de los dioses.
Este hecho sirve como un poderoso recordatorio de que los dioses africanos existen porque están arraigados en la esencia misma de la vida, en la memoria de los ancestros y en la experiencia personal de las personas. Por eso este tema despierta un interés tan vivo y emociones tan fuertes en la sociedad contemporánea. La conciencia de que los dioses africanos siguen presentes en nuestras vidas, a pesar de siglos de erradicación y represión, demuestra que la espiritualidad no puede ser destruida, solo puede ser reinterpretada y adaptada. Esto no es solo una lección histórica, sino también una profunda revelación espiritual que demuestra el poder de los ancestros, la fe afrodescendiente y la resistencia cultural.